¿Cómo se piensa en voz alta, junto con vos? En un cierre de edición, venimos con el noti, vamos, venimos, qué sé yo. Primero os presento y después tiramos el disparador. Él es Nico Márcico. Buenas noches, Horacio. Él es Pedro Peretti. Salud y cosecha, Horacio's. Por ejemplo. Y hoy es nuestra invitada, la querida directora periodística de Página 12, Nora Weigert. Señora. Hola, muchas gracias por la invitación. Siempre bienvenida. Un gusto. Bienvenida. Este disparador nos servirá para hacer un ida y vuelta. Dale. ¿A quién va a votar en la Ciudad de Buenos Aires? En la Ciudad de Buenos Aires estuve ayer con Jorge Macri, estuve el otro día No, con pero Martín Lustó. Perdón. Yo siempre lo he dicho. Siempre voy a tener predilección por los candidatos del PRO. Pero predilección, ¿puede decir que va a votar a Jorge Macri? ¿Va a votar él? Siempre tengo predilección por los candidatos del PRO. O sea, no puede decir que va a votar a Jorge Macri, no lo puede decir. Te repito, he tenido mi predilección, falta un mes para la campaña, trabajo No va a Jorge pensar. Macri. Yo soy el único candidato del PRO. Después cada candidato a presidente se va manifestando como le sale, como siente. Patricia ha sido muy enfática desde hace tiempo, Mauricio también, María Eugenia me está apoyando. Horacio lo hace a su estilo y su modo. Me gustaría que fuera más enfático. Sería bueno que en lugar de tweet contra tweet estuviéramos los dos sentados en un lugar para contrastar propuestas. Él dice que el partido decidió, el PRO, que no haya debate, por lo menos en este primer tramo. Y el PRO decide por todos los ciudadanos y vecinos de la Ciudad de Buenos Aires si hay o no hay debate. Mientras tanto, lamentablemente los debates transcurren por esta vía. 140 caracteres, o uno va en programa, otro va a otro. En el medio de la campaña seguimos viendo algunos matices en lo que son los posicionamientos de Larreta y de Bullrich, bueno, muchos de ellos vinculados a la economía. Respecto del cepo, yo también fui muy claro y contundente. El cepo, hay que salir del cepo, ahora hay que salir lo antes posible, en la medida que recompongamos credibilidad y que recompongamos reservas en el Banco Central. Acá la pregunta no es quién presenta el título más rimbombante, sino quién tiene la capacidad de hacerlo. Bajo un acuerdo con el Fondo Monetario que nos blinde en dólares, nosotros vamos a abrir el cepo lo antes posible. Nosotros creemos que con un plan serio como el que estamos planteando, con horizonte de largo plazo, con ley de protección de inversiones, con simplificación normativa, con un horizonte impositivo razonable que le permita a todos trabajar, con reforma laboral, como estamos planteando, vamos a obtener dólares del Fondo Monetario. Ese vecino que tenemos en el barrio incómodo, que no lo trajimos nosotros al barrio, que es el fondo, de alguna manera que lo trajo Macri, que de alguna manera no sea un actor o un factor adicional dentro de la campaña. Lo mejor que podemos hacer es tener nuestro propio programa exportador, nuestro propio régimen de consolidación de reservas, hacernos fuertes, pagarles y sacarlos del escenario de la política económica argentina, porque Argentina necesita tener un diseño soberano de su política económica para tener un diseño de largo plazo de política industrial, generación de empleo, inclusión. Ahí escuché la palabra soberanía y escuché a Patricia Bullrich, entre otros y otras. Digo, volver al blindaje y al tutti frutti, una más y van, Nora. Y bueno, me parece que esas declaraciones de Patricia Bullrich son más que llamativas y realmente inconcebibles, teniendo en cuenta que la semana pasada le mandó una carta a Larreta quejándose porque el presidente de la coalición cívica decía que su propuesta económica, es decir, la de Patricia Bullrich, podía terminar como en el diciembre del 2001. Y ahora ella reivindica un blindaje. El blindaje, Caballo y compañía. ¿De qué Entonces, ella misma se está metiendo en una encrucijada de la cual no tiene salida. Y en realidad me parece que lo que expone Patricia Bullrich es su insolvencia en materia económica, que es muy llamativa, porque en estas mismas declaraciones también dijo que quien le había dado letra para argumentar a favor del blindaje había sido Ricardo López Murphy. La verdad que invocar un consejo económico de Ricardo López Murphy, en este caso particular, Larreta se debe estar haciendo un festín. Mira, hoy pagué una deuda comercial por insumos agropecuarios. ¿Sabía qué dólar la pagué? Ni idea. 271 pesos por cada dólar. Unificar el tipo de cambio significa literalmente
otro 2001, pero claramente, porque no hay otra forma que aumentarlo y generar un verdadero caos económico en la República Argentina. Me parece que es de una irresponsabilidad absoluta. Aparte, como decía Nora, de la falta de expertise económico y de no tener ni idea de lo que dice, no tiene ni idea el desastre social que puede causar un tipo de medida de esa naturaleza. Los contrastes en la ciudad son tan evidentes. Eso estaba pensando, Horacio, porque me parece que hay mucha preocupación y en las últimas horas, cuando uno consulta, cuando uno pregunta, se nota y a las claras. Me parece que Martín Lustó está empezando a dejar algunas pistas y algunas declaraciones que hacen pensar y ver que no va a ser un orgánico de lo que el PRO puede llegar a pedir. Entonces, en ese sentido, creo que empieza a surgir la preocupación de, bueno, él lo dice muy claro y lo dice en términos textuales, que es el PRO el que decide por todos los porteños, y cuando dice eso se enciende una luz de alarma en el búnker de Jorge Macri y de Mauricio Macri también, que los preocupa y mucho. La propuesta del debate, algo que quedó pendiente, pasa que, bueno, lamentablemente instalan el tema cuando estamos a 15 días para empezar a votar, ¿no? Digo, ¿habrán tomado nota de lo de Córdoba? Es que me parece, cuando estábamos viendo ese video, la verdad que linkeaba con eso, ¿no? Claro. Me parece que lo de Córdoba es evidente que, como bien dijo el fracasado candidato a intendente de Córdoba, los hizo ir al pedo. Al pedo, digamos, al divino botón, como hubiese dicho mi mamá. Claro. Porque estaban todos en ese palco y es evidente que no lograron el objetivo deseado. Me parece que lo de Córdoba también abre otra discusión al interior de las alianzas que propone Larreta y que propone Schiaretti, porque cuando el gobernador de Córdoba sale a decir, a repudiar a los pitucos que vienen de Recoleta, los pitucos que vienen de Recoleta, está entre ellos Larreta, ¿no? Claro. A quien Schiaretti mira con cariño y Larreta le hubiera encantado esa foto. Le hubiera encantado esa foto. Lo que pasa es que el mensaje fue para Larreta, pero fue para Schiaretti también. Claro. Pero además hay una mirada que es muy común en todo el interior y que tiene que ver con lo que dijo Yayora. Lo mismo lo dijo Gildo hace unos meses y lo mismo se repite en todos los dirigentes políticos del interior de la República Argentina, y también es muy asumible para Unión por la Patria, que hay una mirada muy porteñocéntrica de lo que es la política y que eso además le ha traído muchos problemas al gobierno de Alberto. El tema de la economía pituca, digo, la sociedad rural, digo, la muestra palermitana, que el animal más, menos, el premio, qué sé yo, ¿representa realmente la fuerza productiva de la Argentina? Representa una parte muy importante de los grupos concentrados, pero la sociedad rural lo que más representa es la expansión del pensamiento económico agrario neoliberal. Él tiene un efecto tremendo. Cuando vos ves todos los paneles que se hicieron, te das cuenta de que tiene un efecto multiplicador de disciplinamiento cultural acerca de cómo se debe pensar el campo y cómo debe ser la producción, que es muy importante, y van todos a rendirle cuenta ahí. Pedro, lo que uno no entiende es si cualquier medida que tenga que ver con levantar el cepo y hacerlo de una manera brusca, como están anunciando, que sería hacerlo el mismo 10 o el 11, puede llevarnos otra vez al 2001. Digo, ¿qué es lo que se aplaude tanto en la rural? Porque ayer cada uno de los precandidatos que dijo eso, estaban ahí midiendo el aplausómetro a ver quién recibía más aplausos. Porque vos tenés que entender que a ellos no les interesa absolutamente nada, pero absolutamente nada, que la gente coma todos los días. Es un problema absolutamente accesorio para ellos. A ellos lo único que les interesa es poder exportar al precio lleno, sin retenciones, con un tipo de cambio libre y sin ningún tipo de restricciones. Eso es históricamente el modelo agroexportador. Hace 70, 100 años que vienen diciendo lo mismo, hace 100 años que es el problema de la Argentina y hace 100 años que el peronismo justamente enfrenta eso para tratar de industrializar el país. Los que están ahí no quieren ni al pueblo, ni a la gente, ni a la Argentina. Eso está claro. Digo, en esto de banalizar, ¿te suena Olmedo, el de la Camperelli? Mira. Le voy a anticipar algo. Sí, a ver. La semana que viene vamos a dolarizar la campaña. Ajá. Usted va a empezar a ver dólares en la campaña. ¿En qué sentido? También le doy una sugerencia. Donde me vea, sáquese una selfie conmigo, con Emilia, con la camioneta. Eso seguramente le va a dar la posibilidad. Nos vamos a la provincia de Salta, porque allí está
la camioneta amarilla de Alfredo Olmedo. ¿Qué está proponiendo el ahora candidato en La Libertad Avanza, el espacio de Javier Milei? Sortear $100 por día para aquellos que se inscriban en un registro y además ofrece doble chance si publicas la camioneta amarilla. Banalizamos la voluntad. Sí, Olmedo es un personaje, la verdad, marginal, grotesco de la política argentina, el hijo de un rico productor agropecuario, ¿no? El acusado por explotación infantil en los campos que tiene. Bueno, eso es este personaje que, bueno, fue diputado nacional y ahora aspira a volver con esta clase. Y lo alienta a Milei para que tutti frutti. Exactamente. Ahora, yo si fuera diputado nacional, no lo voy a hacer porque no soy candidato, yo le impugno el diploma. Yo no lo dejo asumir. Porque lo que dijo es muy grave. Totalmente. Primero, porque es un tipo que está desestabilizando la democracia. Segundo, está usando un símbolo de una potencia extranjera para colonizar nuestro país, como es el dólar. Yo creo que, me parece que, a ver, echamos un diputado porque le besó una teta a la novia en su casa y dejamos pasar este tipo de cosas. Me parece que esto además conspira contra la estabilidad democrática del país, contra el descreimiento de los políticos, contra el descreimiento de la democracia, y hay que ponerle un límite de algún lado. Pero esto me lleva a una pregunta, si ustedes me permiten. La baja concurrencia a las elecciones. Y bueno. Sí, es el descreimiento. Eso es lo peligroso de esta clase de discursos que lleva... ¿Viste Córdoba un poquito? Sí, pero también hay algo medio tirano ahí, porque digo, está también jugándose de alguna manera con lo que puede ser la desesperación o la falta y la necesidad de muchos ciudadanos en el día de hoy, ¿no? Es como que querer mostrar algo para persuadir así en una campaña. Me parece que hay también como un uso de lo que es el contexto socioeconómico en este momento. Y después también otra cosa de Olmedo, digo, lo hemos cubierto siendo diputado y también lo que hay que decir es que a lo único que se dedicó en ese tiempo ocupando esa banca era hacer este tipo de cosas. Anuncios grotescos que tengan impacto mediático, pero después propuestas reales, yo no me acuerdo de también ninguna. podría contratar a un asesor de vestuario y que le cambie ese pullover horrendo a rombos que se puso. ¿Por qué no la gente no va a votar? ¿Es el que se vayan todos? Es descreimiento de la política, me parece que es cuando es muy grave y es cuando no hay respuestas. Creo, lamentablemente, que quienes nos interesamos realmente por la política somos un grupo minoritario de la sociedad. Nosotros estamos a veces, y me parece que demasiado, sumidos en debates superestructurales que no tienen nada que ver con lo que pasa por las necesidades de una mayoría popular. Y esa mayoría popular no encuentra respuesta cuando tiene un trabajo y no llega a fin de mes con lo que cobra en ese trabajo. Entonces me parece que eso es decir, bueno, ¿para qué voy a estar si total no me van a ayudar en nada? Ayudar en el sentido de darme respuesta para poder desarrollar. Justo te quería preguntar eso, ¿verdad? ¿Cómo salimos de ese microclima? Porque también es verdad que nos pasa, yo digo, los últimos días, semanas vengo pensando en eso, ¿no? Digo, bueno, estoy contando algo que interpele, que a quien nos está mirando ahora, digo, realmente le interese y le cambie un poco o le ayude a pensar algo distinto de cara a las elecciones. ¿Cómo hacemos para salir del microclima propio? Y me parece que eso es realmente una asignatura pendiente de gran parte del periodismo, de quienes ejercemos el periodismo, porque estamos realmente, hablás con los dirigentes, hablás con la primera línea y vos revisás más allá de... Además hay una segmentación tal de las audiencias hoy que cada una le habla a su público. Los productores de cada una de esas audiencias llaman siempre a los mismos, porque digamos, te vas retroalimentando. Y las plataformas juegan lo mismo. Yo creo que hay un tema que es central para incentivar la participación y el interés por la política, que es mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Qué es eso? No hay otro. Es claro. Ahora, te decimos un montón de gracias. A ustedes, por favor, muchísimas gracias. Pero te vas a quedar porque vas a ayudarnos a pensar sobre negacionistas. Mira. ¿Hay que discutir el número de desaparecidos o no? A mí me parece que lo que no podemos decir es o decís 30.000 o sos un traidor a la patria. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. Si fueron 9.000 o 30.000, me parece que es una discusión que no tiene sentido. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener sus subsidios que te daban sin... O sea, la izquierda haya logrado imponer en la batalla cultural este tipo de cuestiones
Eso no quiere decir que sea verdad, porque, o te hago yo la pregunta al revés, ¿me podés mostrar la lista completa de los 30.000 desaparecidos? Yo valoro un montón que haya dicho la verdad, que es que los 30.000 no son verdad. No hubo 30.000 desaparecidos en este país. Pará, vamos a hablar de esto. Una cosa que debería estar enterrada hace casi medio siglo. ¿Hasta cuándo mierda vamos a hablar de la dictadura? Va. Bueno, eso es negacionismo. Tranquilo, tranquilo. Porque hay algunos que ni siquiera están enterrados. Hay otros arrojados a las aguas. Hay otros, y no voy a parafrasear al gran dictador, pero sí voy a saludar a Pisoni. Hijos. Gracias, Pisoni. ¿Qué tal? Buenas noches. Usted, con toda la identidad, ¿qué le dice a los negacionistas? Que hay que ponerles un límite. Hay que ponerles un límite porque no podemos tolerar que, estando por cumplir 40 años de democracia, tengamos que escuchar este tipo de discursos, como el de Espert, ¿no? Enterrar, decía. Y bien lo decías vos, Horacio, creo que al ser una herida abierta, la desaparición forzada, todavía nosotros seguimos sin poder enterrar a nuestros muertos. Mi papá no está, ni acá, o sea, no está. O sea, los desaparecidos es una realidad, es una verdad. Y creo que estos discursos de alguna manera vienen a sacudir estas políticas de memoria, verdad y justicia que fueron vanguardia en la Argentina y en el mundo sobre cómo se debe afrontar los horrores del pasado en un país donde hubo delitos de lesa humanidad. Sin duda. Nora, ¿quieres hacer una pregunta, Pisani? No, la verdad que vos decías, Carlos decía, hay que ponerle un límite a esto. El tema es cómo se hace para poner ese límite. Digamos, en la Argentina empezó un debate sobre la posibilidad de discutir una ley que sancione el negacionismo, como existe en Alemania, por ejemplo, claro, que es impensable que alguien pueda salir con un discurso político negando las atrocidades del nazismo. ¿Vos lo ves como posible esto con este nivel de debate político hoy en la Argentina? Yo creo que es posible porque hay que buscar los consensos necesarios. Nosotros hace un año estamos trabajando en un anteproyecto de ley desde la agrupación Hijos con distintas organizaciones armenias, hemos ido a ver a la colectividad judía también, lo hemos trabajado con otros organismos, hemos llegado a algunos consensos necesarios y entendemos que sí es necesario tipificar el negacionismo en el Código Penal. Hay más de 20 países en el mundo que lo tienen tipificado, siempre hablamos de Alemania, pero hay 20 países que ya lo han incorporado, Nueva Zelanda, Israel, Sudáfrica, Sudán. Entonces, la Argentina también tiene que discutir esto, debatir en este año tan importante, pero no es solo una discusión que tenemos que llevar adelante los que estamos de acuerdo con las políticas de memoria, verdad, justicia, los que somos kirchneristas, los que somos oficialistas, no. Tenemos que buscar los consensos necesarios con los que creen que no podemos escuchar este tipo de aberraciones, ¿no? Entonces hay que ir a buscar a los otros partidos políticos, a los sectores socialistas, a los sectores radicales, a los sectores del peronismo que no forman parte del gobierno para poder llegar a un consenso de las distintas fuerzas políticas. En eso es el proceso en el que estamos. Nico. Carlos, ¿y ves viable eso? Porque a veces cuando nos toca cubrir el Congreso, ver cómo están los debates, hay algo muy electoralista que pasa y que tiene que ver con, bueno, según para dónde haya que inclinar la atención o quién esté tensionando más, se toma tal o cual acuerdo. ¿Vos creés que, por ejemplo, un sector de la UCR puede ser un espacio para negociar y poder avanzar en un proyecto de estas características? Yo creo que sí, porque hay sectores de la UCR que defienden el juicio a la Junta, que defienden las políticas de derechos humanos de Alfonsín, y creo que hay que sentarse a hablar con esos sectores, porque no es lo mismo ese sector que Milei, no es lo mismo ese sector que Victoria Villarruel, que Darío Lopérfido, no son lo mismo. Por más que estén formando una coalición política, hay que buscar esas diferencias, y entiendo que nosotros lo que proponemos, en sí del proyecto que recién preguntabas, Nora, es que se sancione a quienes cometen delitos negacionistas, quienes nieguen, minimicen, pero no solo los crímenes de la dictadura, sino todos los crímenes contra la humanidad reconocidos por el Estado argentino. Por ejemplo, el Holocausto es uno de esos crímenes. El genocidio armenio fue reconocido por el Estado argentino. La masacre de Napalpí es otro delito de lesa humanidad. El atentado contra la AMIA fue considerado un delito de lesa humanidad por la justicia, ¿no? Todos los que nieguen, minimicen, relativicen esos hechos y que sean funcionarios públicos, solo el universo de funcionarios públicos nosotros proponemos, sean sancionados no con la prisión, sino con la inhabilitación en el cargo. Ahí va, Pedro.
Es una iniciativa magnífica. Habría que pasarle la película la película del juicio de Ulises de la Orden, que es realmente extraordinaria para ejemplificar. Ahora, habría que incorporar, no sé si no lo han pensado, algún componente educativo para las escuelas secundarias, que tuviera un debate o una obligatoriedad de transmitir estas cosas en la educación. Sí, en definitiva el proyecto está apuntado a la educación con perspectiva en derechos humanos. Busca que el organismo, la autoridad central sea el INADI, que incorpore la lucha contra el negacionismo dentro de esas peleas que tienen contra el racismo, la xenofobia, que pueda llevar adelante un plan nacional educativo contra estas políticas, porque ya de hecho se ceban distintos planes educativos con perspectiva de derechos humanos, y también incorpora la formación en derechos humanos para los que son funcionarios públicos. Este hecho que ha sucedido post Ley Micaela, donde los que formamos parte del Estado nos tenemos que formar y tenemos que saber sobre distintas temáticas, bueno, también formar a los funcionarios públicos, desde el que tiene un rango jerárquico hasta el último, para que después no puedan decir lo contrario a lo que emana de las decisiones del Estado. Hay una pregunta periodística. ¿Por qué niegan? Y saben... Porque son fascistas. Un desastre de ausencia en la Argentina. Y me parece que creo que no hay texto más esclarecedor que lo que fue la carta a las juntas de Rodolfo Walsh, ¿no? Cuando el terrorismo de Estado fue el brazo ejecutor de un modelo económico. Quienes defienden hoy en día el terrorismo de Estado a través de su postura negacionista defienden esos intereses económicos. Me parece que la economía concentrada y quiénes son los grandes beneficiarios de esta injusticia social que se vive hoy está clara, ¿no? Pero hay algo más profundo que me parece que esta ley viene muy bien para ponerle límite. Porque cuando vos ves el juicio, ves la declaración de Lanuse, de Frondizi, la carta y el artículo que escribió Borges con respecto a la Junta y las atrocidades que hicieron los militares, vos te das cuenta que tenés que ser pero muy mala leche, por no decir otra cosa, para bancar semejante atrocidades. Yo creo que acá lo que está en juego es que hay una corriente subterránea internacional que viene por la negación de estos crímenes de lesa humanidad, porque un proceso similar se está viviendo en Europa, un proceso similar tiene incidencia en la guerra ruso-ucraniana, ahí está en discusión justamente el negacionismo a los nazis, o sea, se han levantado, a Step Bandera se ha levantado de vuelta, que era un fascista que liquidó a 500.000 civiles. En esto de los negocios... Es un debate en el mundo. Los negocios intactos. Antes de empezar el noticiero, me mandaron una imagen, estas grabadas con los celulares, de alguien que quería recorrer la ruta en Jujuy. Y le dice a quien arma el piquete: yo soy tan argentina como vos. No tengo que tener tu piel marrón para que me dejes pasar. Dije, ¿qué pasó? Este es el Ku Klux Klan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, seguramente aquel que quiere el litio para sus negocios no se acuerda del maestro que baja del cerro o del minero que tiene que ir a las tripas de la montaña. Digo. Sí, bueno, ese video es terrible porque esos turistas blancos reivindican la bandera argentina frente a la huipala, ¿no? Le dicen, saquen ese trapo, y con una violencia terrible los tratan de sacar de la ruta. Y las personas, las comunidades originarias que estaban en esa protesta le decían, bueno, nosotros estamos protestando, escuchen por qué, cuáles son nuestras razones. No les importaba, él necesitaba era circular con su auto grande y desde esa lógica de superioridad racial, creo que no, es una cosa más brutal, internalizada. Las más brutales que viene el día de hoy, mirá que hoy hubo hechos brutales de humanidad, las dos muchachas asesinadas, digo, la condición humana... Pero en la convivencia. Esas expresiones racistas de supremacistas blancos es muy común en el interior profundo de la República Argentina. Más común de lo que la gente se imagina. Totalmente. Sí, y después creo que nos toca también confiar en lo construido, ¿no? En los últimos 40 años, me parece que es algo a lo que hay que apostar, y también, sobre todo, algo que se derribó también como mito, que es que la juventud de repente iba a ser todo Milei hasta el 13 de agosto, y vos cuando hablás realmente con pibes y pibas, ¿no?, que van a votar por primera vez porque tienen 16, 17, no es así tampoco, exacto.
Dame un cierre, tengo 30 segundos, lo que quieras. No, creo que en el fondo de todo esto, yo creo que los negacionistas lo hacen porque reivindican lo sucedido en el pasado reciente, le reivindican lo peor, ¿no? Es lo que pasa en otros lados del mundo. Atacan a las víctimas, nos atacan. Con los que niegan el holocausto hacen lo mismo. Total. Atacan las cifras, atacan a las víctimas, dice que no hubo campo de concentración. Es decir, son los mismos sistemas. Y no es la en el banalidad fondo, del ¿qué mal. hay? ¿Qué hay en el fondo? Una reivindicación de lo que sucedió durante el terrorismo de Estado, porque fueron los beneficiarios del terrorismo de Estado. Gracias, Pisoni. Gracias, Nico. Gracias, Gracias. Peretti. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a vos. No te vayas. Estás en la televisión pública.